Cosas de asociaciones. ¿Puede haber una persona designada por el AMPA en el Consejo Escolar? Puede y debe. Las dos cosas. Es un derecho que tenemos las asociaciones de padres y madres, el designar directamente a uno de nuestros representantes para que forme parte del Consejo Escolar en los centros educativos sostenidos con fondos públicos. Esta persona la podemos designar cuando consideremos y la podemos también cambiar cuantas veces queramos, sin más que comunicárselo a la persona que que tiene la presidencia del Consejo Escolar, que es el director o la directora del centro. ¿Qué criterios? Solo como una comunicación. Una comunicación, sí, por escrito, por supuesto, para que conste que se ha hecho el cambio, es decir, se cesa al que está y se nombra al que está. Y eso se hace con un certificado de la asociación firmado por la persona que está en la secretaría, con el visto bueno de la presidencia, se llevan 2 copias, se registra en el centro y a partir del momento en el que se registre el documento, el cambio está efectuado, ¿vale? Otra cosa es que el centro educativo no tenga en este momento persona designada por la Asociación de Padres y Madres. Pueden pasar 2 cosas. Una, que no todos los puestos de consejeros y consejeras del sector de padres y madres estén cubiertos y por tanto no hay ningún inconveniente y podemos nombrar a una persona en ese momento si es que por alguna razón, por ejemplo, la asociación pues no tenía actividad y no tenía representante nombrado. 2, que estén cubiertos todos los puestos porque no lo cubrió la Asociación de Padres y Madres y todos los que les corresponden al sector estén nombrados. Entonces habrá que esperar a uno de los 2 siguientes momentos, o bien a que cause baja a alguien del sector de padres y madres para que pueda entonces cubrirse ese puesto con la persona que designa a la asociación, o que lleguemos al siguiente proceso de elección de cargos por la renovación del Consejo Escolar, como ha pasado ahora en estas últimas semanas. Y entonces, en ese momento ya no saldrán todas las plazas a elección por votación. Una de ellas quedará reservada, puesto que lo va a nombrar la Asociación de Padres y Madres. Pero bueno, en cualquier caso, por supuesto, tenemos derecho y debemos de tener un representante designado directamente para que lleve la voz de la asociación al Consejo Escolar. Pasamos a la siguiente cuestión, que era... Buenas tardes. Ahora que estamos otra vez con la jornada escolar, no me queda claro. Según los datos, ¿qué es mejor? ¿La jornada partida o la jornada continua? Muchas gracias. Tema difícil. Difícil, espinoso y que siempre todos los años genera muchas polémicas, ¿no? Hombre, responder a la pregunta así, tal cual es de las 2 mejor, es complicado, porque hay que tener en cuenta muchísimos factores. Y de hecho, la posición de la Federación siempre ha sido que ninguna de las 2 jornadas es la más adecuada para los menores. Y además también hay que tener en cuenta en las edades. No es lo mismo un niño o una niña de infantil, de primaria o de secundaria, ni su forma de actuar ante los tiempos escolares, ni sus biorritmos son los mismos, ¿no? Lo que sí podemos decir es que en la Comunidad de Madrid llevamos ya varios lustros con el proceso de cambio de jornada y los defensores de la jornada continua, que son los que proponen el cambio, porque la que teníamos inicialmente era la partida en todos los centros de primaria, han argumentado durante muchísimo tiempo las mejoras de la jornada continua en cuanto a rendimiento escolar y en cuanto a una serie de indicadores. Esto no se ha visto reforzado por la realidad. Es verdad que hay informes y estudios que aportan ventajas en este campo del rendimiento respecto de la jornada partida, porque se acerca más a los 2 picos de actividad que tienen los menores, ¿no? Un pico a mitad de la mañana y un pico a mitad de la tarde. Si bien es cierto que no existen estudios que digan lo contrario, es decir, que esto se ajusta o los rendimientos se han aumentado hacia la jornada continua. Pero lo que podemos decir es que en ningún caso estos estudios se pueden dar como definitivos, ni mucho menos, porque uno de ellos, el que más se suele utilizar y argumentar por los defensores de la jornada partida, se hizo en Galicia hace muchos años y la sociedad ha cambiado mucho, ha evolucionado, por tanto los datos ya los tenemos que poner un poco en perspectiva lejana. Y luego hay una experiencia piloto relativamente cercana, eso sí, en la Comunidad Valenciana, que hicieron un primer cambio con un número pequeño de centros y los datos que la propia Consejería de Educación del gobierno anterior tomó de esa prueba piloto, pues le hicieron parar porque decía que se habían bajado los niveles de rendimiento. Yo, de todas formas, tengo que decir que en un año
muy poco tiempo para afirmar las cosas, ni a favor ni en contra, ¿no? De todas maneras, la Comunidad Valenciana cambió de gobierno y ahora ha cambiado también y ha abierto el proceso de jornada continua, con lo que esa prueba piloto no le han hecho ningún caso. De todas formas, lo que nosotros tenemos que decir es que es verdad que en la Comunidad de Madrid hay zonas muy concretas que han apostado por la jornada continua, sobre todo la zona sur de Madrid y especialmente la zona este, y no ha habido un cambio relativo en cuanto a resultados. Es decir, siguen estando en los mismos márgenes de diferencia, en este caso por debajo, pero ya lo estaban con relación a otras zonas como la zona norte o la zona oeste, incluso Madrid capital. Y que hay barrios determinados, distritos determinados de Madrid que han apostado por la jornada continua en mayor medida, por ejemplo Villaverde o Vallecas, y tampoco eso les ha hecho salir de la situación de desventaja en resultados que en algunos casos se pueden hacer comparativamente con otros distritos. Luego, ¿qué quiero decir con esto? Que el cambio realmente no ha producido ese efecto maravilloso que los defensores del cambio de la continua le argumentaban a la jornada continua. Pero por contra tengo que decir que tampoco han empeorado con relación a cómo estaban. Es decir, no existe una base para que los de la jornada partida puedan decir, con los datos de la Comunidad de Madrid, oiga, pasar a la continua supone un descenso evidente de los resultados. Eso tampoco se puede decir. Lo que sí podemos afirmar es que no existen estudios concluyentes. Es una de las reivindicaciones que las organizaciones de padres y madres hemos hecho a la Consejería de Educación. Se niega a hacerlo y aquí los problemas de la jornada no vienen tanto por este lado, que desde luego, ya digo, no permiten apostar por el cambio hacia la continua, pero lo que sí podemos dejar claro es que la jornada continua en las comunidades autónomas y en la Comunidad de Madrid, en los centros donde se ha impuesto, normalmente lleva asociado una serie de efectos que no son claramente de la jornada como tal, de lo que es en sí el desarrollo lectivo, sino que son efectos colaterales. Por ejemplo, la pérdida de comedores escolares, la pérdida de comensales, la pérdida de actividades extraescolares. Esto se ha visto en las comunidades autónomas donde apostaron hace muchos años también por ello, no solo en Madrid. Y estos son efectos no deseados. ¿Se podrían evitar y aún así tener la jornada continua? Por supuesto, se podrían evitar perfectamente si la administración invirtiera. Lo que pasa es que, como no invierte, cuando cerramos el centro antes no aparecen otras cosas. Simplemente el centro se cierra antes y nos vamos quedando con menos tiempo escolar y con menos capacidad de trabajo. Para el profesorado, obviamente, es mejor terminar antes. No es que hagan menos horas, pero las concentran y por tanto salen antes del centro educativo. Para algunas familias la jornada partida es buena y para otros lo es la jornada continua, porque en función de las necesidades personales y vitales, pues cada uno estará más cerca de unas y de otras. Los menores sufren más, sobre todo cuanto más pequeños son, con las jornadas continuas, porque la última hora de la mañana es demoledora y eso sí que no hay ningún dato serio que lo pueda contrarrestar. Ahora bien, la jornada de la tarde es más interesante un poco más tarde de lo que la tenemos habitualmente colocada, porque el pico de actividad empieza a ser importante cuando están saliendo del colegio. Es mejor la tarde que la última hora de la mañana, pero tampoco es el mejor momento. Lo que sí es verdad es que los chicos y las chicas que tienen apoyo y refuerzo escolar justo después de la jornada de la tarde se encuentran en el pico de actividad y es el mejor momento. Ese es el mejor momento. Por eso muchos padres dicen, ¿cómo es posible que me digan que mis hijos no aprovechan la tarde si cuando salen a las 4, a las 4 y media salen como motos? Claro, es que están subiendo en el pico de actividad de la tarde, ¿no? Y sin embargo en secundaria, que hemos concentrado históricamente toda la mañana la jornada continua, es demoledora para los chavales porque los biorritmos de los adolescentes nos llevan a un despertar más tardío. Lo de las 8 de la mañana que se portan bien no es verdad, es que están dormidos porque ellos despiertan más tarde, ¿no? Entonces tendríamos que tener una secundaria que empezara más bien hacia las 10 de la mañana, 9 y media, y que tuviera una jornada más normalmente más partida que continua. Otra cosa que sí que se tendría que tener en cuenta aquí es qué pasa con la posibilidad de jugar en los centros educativos con lo que la FAPA denomina la jornada flexible, que es una propuesta que hizo el año pasado en el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid para ver si podemos acabar de una vez por todas con este enfrentamiento que no conduce a nada. Y la jornada flexible lo que hace es demostrar que es posible que todos los centros tengan ambos tipos de jornada, con una zona central común entre los alumnos que están en una jornada y en otra para facilitar la organización de los centros, y que luego en función de las necesidades de la familia, que es al final la que pide una u otra jornada,
porque los docentes cuando piden el cambio lo que están pidiendo es continua para concentrarlo en la mañana, bueno, pues ahí lo que ocurriría es que permitiría que los centros tuvieran las 2 jornadas dentro de su quehacer diario y podría compatibilizarlo, ¿no? Luego, evidentemente, existen otras posibilidades distintas que no es el pelearse para ver quién gana la jornada, ¿no? Lo que es verdad es que parece que poco a poco se va frenando el cambio y los centros que no optaron los primeros años por el cambio ya cada vez optan menos, ¿no? Digamos que se ha estabilizado bastante y que estamos ahora más o menos en un 50-50, ¿no? Aunque no es cierto si nos vamos a cada barrio, cada distrito, cada municipio, porque ha habido distritos o municipios que se han quedado claramente todos en la partida y otros que han cambiado claramente todos a la continua. Y bueno, pues esto es un desequilibrio que la administración tendría que corregir, pero que no le interesa. Con un estudio. Muy bien, pues tenemos otra pregunta que Venga. lanzamos ahora mismo, nos ha llegado hace un momento. Hola, muy buenas tardes. Quería preguntar, ¿tiene nuestro representante en el Consejo Escolar la obligación de informar a las familias antes de que éste se reúna para llegar a una postura mayoritaria entre todos? Y también si se le puede obligar a que redacte un informe tras cada reunión del Consejo. Gracias. Bueno, digamos que el término obligar no me gusta mucho, pero es verdad que quien asume un derecho asume también las obligaciones que comporta el derecho, ¿no? Es decir, si una persona está designada por la Asociación de Padres y Madres, lo lógico es que sirva de cauce de comunicación y lleve la posición de la organización. Llevar la posición de la Asociación de Padres y Madres al Consejo Escolar sobre todos los temas es muy complicado por la mecánica en la que están funcionando los consejos escolares. En muchos casos convocan, pero no te dan la documentación, te la dan el día en la misma reunión y por tanto, ¿cómo puedes fijar posición respecto de un documento que te entregan sobre la marcha? Que es algo que no debe de hacerse porque la legislación es muy clara, hay que entregar la documentación junto con la convocatoria. Ahora bien, eso no quita para que, si se va a hablar de un tema y llega el orden del día, el representante o la representante de la Asociación de Padres y Madres se acerque rápidamente al centro educativo, exija esa documentación, exija verla y rápidamente convoque o hable con las personas de la Asociación de Padres y Madres para saber qué opinan, porque realmente no tiene que llevar su posición, sino la de la asociación. Y luego, cuando sale, también obviamente devolver toda esa información, explicar qué ha pasado en el Consejo Escolar y si ha habido alguna cuestión que le haya hecho cambiar la posición que se llevaba, porque puede ocurrir, a veces llevemos una posición fijada en la asociación, pero del debate surgen datos, por ejemplo, legislación que no se tenía en cuenta y que prohíbe hacer una determinada cuestión, aunque nosotros pensábamos que sí que se podía hacer y por tanto al final igual las cosas no salen como inicialmente estaban previstas. El hacer un informe por escrito, bueno, siempre sería adecuado porque lo que queda escrito se puede archivar y leer en cualquier momento. Yo, más que obligar, hablaría de incentivar que eso se hiciera, pero también es verdad que se puede perfectamente obligar desde el punto de vista de que a quien se le designe, por acuerdo, tanto o bien de la Junta Directiva o bien por cuenta de la Asamblea, en función de cómo digan los estatutos que se elija a esa persona, se le elige con una serie de condiciones y ya se le ponen de partida. Es decir, si tú vas a ser representante en el Consejo Escolar por parte de la asociación, te tienes que comprometer a informar antes y después y elaborar informes de resumen de lo que allí ha pasado. Claro, y si la persona acepta esto, pues se le designa, y si no lo acepta, y hay otra que lo acepta, pues se designa a esta otra que lo acepta y no a la que inicialmente habíamos pensado. Hombre, si no tenemos a nadie y esto es un voluntariado y la persona dice, mira, no tengo mucho tiempo, haré lo que pueda y os informaré, bueno, pues al final, si somos voluntarios y no hay otra opción que aceptar una situación intermedia, pues aceptémosla. Mejor eso que no tener a nadie que nos represente, ¿no? Pero bueno, sí, claro, se puede decir, oye, mira, esto, si lo aceptas, lleva consigo este tipo de comportamiento porque la necesitamos, no es un capricho, es una necesidad de la asociación. Y si no puede, porque las circunstancias pueden cambiar... pues lo cambiamos en cualquier momento, se puede cambiar a la persona antes, que está designada, y si viene otra que tiene más disponibilidad, más tiempo, o se ve con más capacidad para llevarlo, y pues nada, la asociación lo puede cambiar a esta representante en cualquier momento, y si acepta estas condiciones, que a lo mejor la persona que estaba pues no lo estaba haciendo, no es la más adecuada porque no está informando como debiera, pues la cambiamos, no pasa nada. Cosas de asociaciones.